Bienvenidos, queridos hermanos. Ya estamos en el 15º encuentro y les pregunto una vez más, ¿trajeron cuaderno y virome? Si no, lo vamos a buscar. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de la consolación, Madre de Dios y de los hombres y causa de nuestra alegría. Henos aquí en tu presencia para contemplarte, admirarte y manifestarte nuestro amor y nuestro propósito de ser discípulos dóciles tuyos en el seguimiento de Cristo. Tú que soportaste de pie sin desmayarte la muerte de Jesús y que en los primeros días de la Iglesia eras apoyo y consuelo de los cristianos, tú que fuiste para Santa Mónica el paño de las lágrimas en sus preocupaciones por su hijo Agustín, permanece siempre junto a nosotros como una madre que alegra y consuela con su sola presencia. Danos la fidelidad y la perseverancia en nuestro camino hacia la patria y el saber ser testimonios conscientes de Cristo en el mundo. Amén. Y hoy comenzamos un tema fundamental porque es un tema que atañe al corazón muchas veces, al tuétano de nuestra vida. ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? El sentido del sufrimiento. Y me gustaría comenzar con un testimonio, no un testimonio mío, sino un testimonio de alguien que yo conocí y que visité durante todo un año. Allá por el año 1988 hice mi noviciado en la ciudad de Burgos, en España, y todos los sábados iba al Hospital Provincial de Burgos a visitar los enfermos. Pero había una enferma que todos los sábados la visitaba. Se llamaba Flor y era realmente una flor de Dios. Hacía 14 años que estaba postrada en cama. Y entonces, cuando llegaba a visitarla, imagínense, ella en un cuarto con otros enfermos, eran 5 enfermos en total, y le preguntaba, ¿cómo está Flor? Y ella con la mejor sonrisa me decía, feliz. ¿Cómo quiere que esté? Estoy feliz porque estoy ofreciendo mis sufrimientos y mis dolores para la redención de la humanidad. Yo no soy digna de estar pasando esto, de poder ofrecer esto a Dios, y Dios me da la gracia de asociarme a su cruz y de completar los padecimientos que falta a su pasión. Yo me quedaba perplejo. Tuve mis problemitas de salud en este año de noviciado. Imagínense, con 1,80 m de altura llegué a pesar 53 kilos. No estaba gordito como ahora. Entonces, cuando yo veía la fe de esta mujer y cómo encaraba el sufrimiento, yo decía, yo soy un enano espiritual. Las mejores lecciones de espiritualidad en mi noviciado me las dio Flor. Que el Señor entonces nos dé esa mirada profunda de fe para acercarnos al misterio del dolor. Porque sin Jesús el dolor, el sufrimiento pasa a ser un escándalo. Entonces, esta hermana, que es lo que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado, esos santos comunes que viven como cualquier otro, pero que nos dan un testimonio relevante de la fe. Toda vida humana, tarde o temprano, vos, yo, nuestros familiares,
nos encontramos con el sufrimiento. El dolor físico, la herida afectiva, la injusticia, la enfermedad, la pérdida, el fracaso, la muerte, la difamación. Ninguna espiritualidad auténtica puede eludir esta pregunta. ¿Tiene sentido sufrir? La fe cristiana no responde con teorías, sino que nos presenta una persona. Y esta persona es nada menos que Cristo, el Verbo de Dios hecho carne, que quiso padecer y ser crucificado, pasar realmente por el sufrimiento. Y junto a esta persona, la Madre, María Santísima. Por eso, qué importante es ver el dolor, el sufrimiento desde la experiencia de Jesús y la mirada de María. María que está silenciosa y firme al pie de la cruz. Agustín, que conoció también del dolor del pecado, de la pérdida y de la conversión tardía, afirma: Dios juzgó mejor sacar bienes de los males que no permitir que existieran males. ¿Qué sentido tiene para Agustín el sufrimiento? Es que Dios puede sacar un bien mayor. El sufrimiento no es querido por Dios como mal en sí mismo. Lo permite y puede ser asumido, redimido y transformado cuando es entregado. El Inmaculado Corazón de María no es un corazón ingenuo, que no ha pasado y no sabe de sufrimientos ni de dolores, ni sentimental. Es un corazón atravesado por 7 espadas, como le profetizó Simeón. Ella no explica el sufrimiento, permanece, no huye, no negocia, no se endurece. San Juan Pablo enseña: María estuvo unida a Cristo en el sufrimiento, compartiendo con Él de modo totalmente singular en el sacrificio del Calvario. Y te recomiendo que si en algún momento querés leer algo profundamente sabio, leas Salvifici Doloris del Papa San Juan Pablo II. María, aprendemos que el sufrimiento no se supera escapando, sino ofreciéndolo. La consagración al Inmaculado Corazón nos introduce en esta escuela. No negar el dolor, sino vivirlo con sentido redentor. Agustín rechaza toda visión ingenua del dolor, pero también toda desesperación. Para él el sufrimiento puede convertirse en lugar de verdad. Por medio de los golpes del dolor, el hombre es devuelto a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros decimos: ¿por qué, Señor, me pasa esto? Y después nos damos cuenta: es lo mejor que me pudo pasar. Por el golpe del dolor volví a mí mismo. El dolor desalma las falsas seguridades, desnuda el orgullo y revela la fragilidad. Por eso, lejos de destruir la fe, puede purificarla. Es como el crisol que purifica. Agustín reconoce que muchas veces Dios permite el sufrimiento para sanar un amor desordenado. Dios nos hiere para curar, humilla para levantarnos. Aquí aparece con claridad el ordo amoris. El sufrimiento no tiene sentido en sí mismo, pero tiene sentido cuando reordena el amor. Y acá quiero citar a un autor que propiamente no es católico, pero que en su espíritu fue un hombre de fe, de profunda fe. Un hombre judío, nacido en Austria, doctor en psiquiatría, y que le tocó vivir uno de los horrores más grandes de la humanidad, el campo de concentración del Tercer Reich. El doctor Viktor Frankl, desde un ámbito
como les decía, no confesional, llega a una conclusión profundamente compatible con la fe cristiana. Tras sobrevivir a los campos de concentración afirma: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Nadie me puede arrebatar cómo voy a atravesar una situación límite. La pérdida de un ser querido, la enfermedad, todo lo puedo atravesar unido de una manera a Cristo, de una manera redentora, y puedo justamente desde esa unión con Cristo llegar a mi plenitud. Aquí la fe cristiana da un paso más. No solo ofrece un sentido personal, sino un sentido en sí mismo, inscrito en la cruz de Cristo. El sufrimiento unido a Cristo redime, no solo me sostiene, me rescata. La Iglesia enseña con claridad: la cruz es el sacrificio único de Cristo, mediador único entre Dios y los hombres. Pero porque en su persona divina, encarnada, se ha unido en cierto modo a todo hombre, ofrece a todos la posibilidad de asociarse a este misterio pascual. Aquí comprendemos el valor misionero del sufrimiento. Sufrir con Cristo es colaborar para la salvación del mundo. Puedo ofrecer mis dolores y mis sufrimientos para que el mundo alcance la salvación. La consagración mariana nos educa para esta unión. María nos toma de la mano para no huir del misterio pascual. El Papa Francisco insiste que el sufrimiento no puede encerrarnos en nosotros mismos. El dolor asumido con amor se convierte en fuente de vida para los demás. Una espiritualidad que solo busca consuelo termina siendo estéril. La verdadera fe transforma el sufrimiento en compasión activa, en cercanía, en testimonio. El cristiano que sufre con esperanza se convierte él mismo en anuncio silencioso de Cristo. Paradojalmente no tiene que decir palabras, pero anuncia. Encarar la enfermedad con paz, con serenidad. Me acuerdo de varios frailes que he podido ver así, sobre todo últimamente de Manolo Fernández, que aceptó su cáncer de páncreas con una integridad y con esa visión de encontrarse en poco tiempo con Dios, y aceptando y ofreciendo todo. San Luis María Griñón de Montfort enseña que la consagración total incluye todo, también el sufrimiento. Es preciso entregarlo todo, lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo. Consagrarse no es pedir que el dolor desaparezca, no es una vacuna que me inmuniza del dolor, sino ponerlo en manos de María para que ella lo una al sacrificio de su Hijo. En su corazón inmaculado el sufrimiento no se desperdicia, es un tesoro de gracia. Un cristiano que sufre con resentimiento oscurece el Evangelio. Un cristiano que sufre con esperanza lo anuncia sin pronunciar palabra. La paciencia en las tribulaciones es el mejor testimonio de la verdad. El mundo necesita ver que el dolor no tiene la última palabra, que Cristo vence con su resurrección a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Y que nosotros tenemos esa esperanza cierta, que nuestra vida está unida a Cristo y que completamos en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo.
El Inmaculado Corazón de María no quita la cruz, pero enseña a cargarla. No elimina el sufrimiento, pero lo vuelve fecundo. No nos encierra en nosotros mismos, sino que nos lanza a la misión. Cuando el sufrimiento es confiado, el corazón de María deja de ser absurdo, se ordena en el amor y se convierte en anuncio silencioso de Cristo crucificado y vivo. Hermanos, en este camino de consagración total a Jesús por medio del Inmaculado Corazón de María, no estamos ingresando en una simple devoción, en un refugio espiritual para huir del dolor. Estamos entrando en una escuela muy exigente y luminosa, donde se aprende a asumir, a integrar y a ofrecer el sufrimiento con sentido misionero. 3 palabras, 3 verbos importantísimos. Asumir el sufrimiento es lo que me toca, integrarlo en nuestra vida, no era mi proyecto, pero lo acepto, y ofrecerlo. Aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. San Pablo nos revela un misterio que desconcierta y a la vez da sentido a toda cruz vivida en la fe. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Esta cita, Pablo nos está llamando a ser partícipes de la redención. ¿Y quién más y mejor que María? Por eso los católicos, con piedad, con devoción, no viendo en ella una semidiosa, pero la vemos como corredentora, porque se asocia íntima y plenamente a su Hijo y completa en su carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, como cada miembro del cuerpo de Cristo. No falta nada a la redención de Cristo. Lo que falta es nuestra participación amorosa. Es nosotros integrarnos al Cristo totus, al Cristo total, cabeza y cuerpo, mediante la pasión, aceptando el sufrimiento. Por eso Dios ha querido necesitar de nuestra ofrenda, de que nosotros nos ofrezcamos. San Bernardo de Claraval dice algo hermoso con respecto a la Virgen. La contempla al pie de la cruz y afirma que ella vivió un martirio del corazón, más profundo que el martirio de la sangre, porque en el martirio de la sangre el dolor atraviesa, pero al morir renacemos. María siguió viva. Mientras Cristo sufría en su carne, María sufría en su alma. Pensemos que no hay dolor humano mayor que el ver una madre sufrir a su hijo, que vea que es martirizado su hijo. Y cuánto más cuando esta madre sabe que su hijo es inocente, es el santo de los santos, es el Señor del universo. Mientras Cristo sufría en su carne, María sufría en su alma. El hierro no atravesó su cuerpo, pero la espada atravesó su corazón. Su dolor no fue estéril para nada, fue plenamente unido al sacrificio de su Hijo. María no se rebeló, no huyó, no endureció su corazón, permaneció de pie, entera, ofreció, creyó. Por eso su sufrimiento se volvió fecundo para toda la Iglesia. Esto es importantísimo. Contemplar de rodillas el Calvario. Contemplar a nuestro Redentor muriendo en la cruz y junto a la cruz su madre. En ella aprendemos que el dolor ofrecido no nos encierra en nosotros mismos, sino que nos vuelve misioneros,
capaces de dar vida, incluso desde la herida, con paz, con serenidad. Consagrarnos al Inmaculado Corazón de María es aceptar esta pedagogía. Dejar que María nos enseñe a no desperdiciar el sufrimiento, a unirlo a Cristo, a convertirlo en intercesión, en reparación, en anuncio silencioso del Evangelio. Que nuestra vida aún herida, proclame a Cristo, que aprendamos con María a contemplar en nuestra carne, por amor, lo que ella completó en su corazón. Aprendamos a decir incluso en el dolor, hágase, y desde allí nuestra vida herida, pero entregada, anuncia a Cristo donde puede, cuando puede y a quien puede. Amén. Y para alejar las insidias del enemigo, decimos, ¿quién como Dios? ¿Quién después de Dios? ¿Quién después de la Santísima Virgen? Y seguimos perseverantes en nuestras rutinas de oración ferviente, asistir y comulgar en gracia, vivir en permanente acción de gracias, una vida eucarística, lectura diaria de la palabra de Dios, negarnos a nosotros mismos para ser de Cristo, donarnos sinceramente a los hermanos y ser generosos en la vida, rezando diariamente el Santo Rosario. Una vez más te invito al grupo de las 20 horas en el Meet. Allí estamos todos los días, todo el año. El Señor esté contigo. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.